Buenas tardes, le damos la bienvenida al historiador uruguayo-israelí Gerardo Leibner y esperamos, profesor, que usted nos acerque un poco su conocimiento, su impresión sobre la situación que se está viviendo en este momento en Palestina, en la Franja de Gaza más específicamente. Así que bueno, lo dejamos con nuestra audiencia que todavía se está acomodando un poquito, pero es un gusto tenerlo por aquí, en este caso, con la organización de parte de la Intersocial de San José, también de Roger Tickman y de la gente del Instituto Cultural Español de San José, que somos los que hemos estado en la organización de esta charla, de este encuentro. Así que usted es la persona que nos va a conducir de ahora en adelante para tener un poco más de primera mano esa situación que se atraviesa en Medio Oriente en general, específicamente en Palestina ahora en el último tiempo, pero es una situación complicada en Medio Oriente en general. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quiero disculparme por no poder estar con ustedes físicamente. Visitas al Uruguay son casi, podría decir, han sido muy apretados y reducidos y por lo tanto no lo tenemos que hacer esta conversación de esta manera. Eh, Voy a empezar con algo que creo que es muy importante. Si bien se ha generalizado mucho la idea de que en Gaza lo que está sucediendo es un genocidio, creo importante explicar por qué se utiliza ese término tan duro, tan difícil, que a muchos con razón nos cuesta a veces pronunciarlo y afirmarlo. Y por lo tanto me parece importante no solo afirmar públicamente de que lo que está sucediendo es un genocidio, sino justificar el uso de ese término, explicarlo. Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas realizó el ataque a Israel, hasta la fecha de hoy, han muerto en la Franja de Gaza aproximadamente 65.000 palestinos. Se trata de 65.000 muertes comprobadas y registradas con nombre y con apellido, personas cuyos cuerpos han sido identificados por sus parientes, por sus allegados, y que han muerto en el marco de acciones bélicas. Es una cifra espantosa. No se, Supera por mucho los 1.200 muertos israelíes que hubo en el ataque de Hamas el 7 de octubre y unos cuantos cientos muertos más que tuvo Israel desde entonces hasta ahora, pero no es el número total de muertos en Gaza como resultado de las operaciones del ejército israelí, y voy a explicar por qué en realidad la cifra real de las víctimas mortales en Gaza debido a las operaciones de Israel llega a aproximadamente 100.000 muertos. Porque a los 65.000 personas que han caído, que han muerto por bombardeos, por balas, por acciones militares directas, tenemos que agregar más de 10.000 personas que están desaparecidas, probablemente en su inmensa mayoría bajo los escombros, personas cuyos cuerpos no han podido recuperarse y por lo tanto no han sido identificadas y no se sabe con un 100% de certeza si realmente han fallecido. A eso tenemos que agregar
alrededor de 20.000 personas que han fallecido de todo tipo de enfermedades a lo largo de estos últimos 2 años que en condiciones normales podrían haber sido sanados. Me refiero a que la destrucción de centros médicos, centros de atención médica, la falta de medicamentos, el hambre ocasionado por el impedimento que el ejército de Israel ha hecho al ingreso de alimentación a la franja de Gaza, ha ocasionado miles de fallecidos. Generalmente el hambre y la falta de medicamentos tienen resultados fatales, especialmente para las poblaciones más endebles, para las poblaciones con enfermedades previas. Entonces estamos hablando de algo que por lo visto suma ya unas 100.000 víctimas mortales, lo cual es espantoso. Para que tengan una idea clara, en la Franja de Gaza viven un poco más de 2 millones de personas. El territorio de la Franja de Gaza es muy pequeño, es más pequeño que el departamento de Montevideo. Entonces estamos hablando de una zona densamente poblada, muy pobre, que ha sido castigada por bombardeos, por acciones militares y a eso tenemos que agregar la acción sistemática de demolición de viviendas y destrucción de infraestructuras que el ejército de Israel viene realizando en las zonas sobre las que ha conseguido un pleno control militar. Entonces, no se trata de un genocidio porque se esté exterminando a toda la población de Gaza. Se trata de un genocidio porque estamos en medio de un proceso deliberado de destrucción de la vida palestina en Gaza y de destrucción de todas las infraestructuras que permiten a esa vida palestina en Gaza realizarse. El plan del gobierno de Israel ha sido expresado repetidamente por diversos ministros de ese gobierno. Para resumirlo simplemente, el genocidio no es el objetivo. El genocidio que está en curso, que implica muerte masiva y destrucción de infraestructuras, es el medio por el cual se busca obtener el objetivo que es la expulsión de la población palestina de Gaza, lo que se denomina a veces la limpieza étnica del territorio de Gaza. Ahora, ¿por qué el uso letal de las armas de forma indiscriminada muchas veces? ¿Por qué el uso del hambre como herramienta de guerra? El objetivo estratégico militar es obligar a la inmensa mayoría de la población de Gaza a desplazarse hacia el sur, crear en el sur de Gaza una especie de gigantesco campo de concentración con el objetivo de obligar a los gazatíes a emigrar, a encontrar destino en otras tierras y dejar eso, y entonces Gaza va a ser colonizada por los israelíes junto con corporaciones estadounidenses. Ese objetivo ha sido declarado incluso por el presidente Trump cuando habló del famoso balneario que se va a crear en Gaza sobre las ruinas de la destrucción que está llevando a cabo Israel. Entonces, el objetivo estratégico es la expulsión de los palestinos de su territorio. El objetivo estratégico es la eventual colonización de Gaza, y para llevarlo a cabo se está cometiendo ese genocidio que es destruir la vida de Gaza con un total desprecio por la vida humana. Em,
Eso para tratar de resumir cuál es la situación y cuál es la estrategia que está llevando a cabo el ejército de Israel en Gaza. Con respecto a la situación actual, a la situación de las últimas 2 semanas, pues en las últimas 2 semanas el ejército israelí ha iniciado la conquista física de la ciudad de Gaza. Ahora, si uno ha estado atento a lo que viene sucediendo en los últimos 2 años, no es la primera vez que el ejército de Israel incursiona en la ciudad de Gaza. Pero a diferencia de las veces anteriores, durante el año 1924 y a comienzo de 1925, esta incursión terrestre del ejército de Israel en la ciudad de Gaza no es la Franja de Gaza, la ciudad de Gaza es la principal ciudad dentro de esa franja. La diferencia actual es que se trata de ocupar militarmente y no retirarse más, sino ocupar, obligar a la población a salir hacia el sur. Ya hay de la población que había hace 2 semanas, alrededor de 1 millón de personas, se calcula que más de 500.000 ya se han evacuado hacia el sur, y eso significa de que esa gente está viviendo ahora en tiendas, en carpas, en lugares improvisados, amontonada, sin servicios básicos, con acceso inseguro a agua potable, en condiciones muy, pero muy precarias. Mientras que en la misma ciudad de Gaza, el ejército israelí va avanzando barrio tras barrio, está demoliendo sistemáticamente edificios, está destruyendo sistemas sanitarios, está tirando abajo toda la red eléctrica de los barrios que va conquistando, y al mismo tiempo está buscando milicianos de Hamas que en su inmensa mayoría se esconden bajo los túneles de la ciudad, y supuestamente está buscando a los rehenes israelíes que tal vez están retenidos en esos túneles debajo de la ciudad de Gaza. Esa es, para resumir muy brevemente, la situación que se está dando en estas últimas 2 semanas. Quisiera saber si se me oye bien, porque no es para poder seguir con esta presentación. Se le escucha perfectamente, profesor. Puede seguir tranquilamente adelante. Gracias. Gracias, muchas gracias. Eh, ¿Se imaginan que esta situación implica para los 2 millones y un poco más de palestinos que residen en Gaza una situación desesperante? Durante los últimos 2 años, la inmensa mayoría de esa población ha sido desplazada de un lugar al otro de acuerdo a donde se llevaban a cabo las operaciones militares israelíes y los bombardeos. O sea, cuando estamos hablando de que ya alrededor de 500.000 habitantes de la ciudad de Gaza ya la han evacuado hacia el sur, estamos hablando de una población que ya evacuó en el pasado sus viviendas, que ya se desplazó, que ya pasó a veces semanas y a veces meses enteros en situaciones muy precarias, y que vuelve a salir al camino, en muchos casos casi sin pertenencias, arrastrando colchones, arrastrando un poco de ropa, arrastrando lo que pueda servirle para llevar la vida en condiciones improvisadas en donde pueda arreglarse. Es una situación verdaderamente desesperante. Las noticias que llegan acerca de lo que sucede en los hospitales, en los pocos centros de asistencia
médica en Gaza que todavía funcionan de una forma parcial, son espantosas. Es muy difícil la atención médica a la cantidad enorme de heridos que hay todos los días cientos de heridos debido a los bombardeos. Es muy difícil la atención médica también a las personas afectadas por la falta de alimentación. Es dramática la situación de miles de personas que no tienen acceso a las medicaciones que necesitan y eso complica mucho la labor de grupos de médicos y de enfermeros, enfermeras, que muchos de ellos voluntarios internacionales, que ellos mismos tienen acceso inadecuado o insuficiente a alimentación, a lo que ellos mismos necesitan. Relataban cirujanos la dificultad de realizar operaciones absolutamente necesarias para salvar vidas, estando ellos mismos agotados, insuficientemente alimentados, con dificultades para concentrarse. em, y también con muy pocos materiales para anestesias, tratando de calcular al mínimo posible el uso de todos los materiales médicos y de la poca medicación que les llega de forma irregular. Desde esos puntos de vista, la situación es realmente desesperante y amerita un clamor mundial para frenar esa barbarie. También del lado de muchas familias en Israel, la situación es en estos momentos desesperante. Primero que nada, para los familiares de los 20 rehenes que todavía están con vida en manos de Hamás en la franja de Gaza. Ya desde el mes de marzo, estamos hablando hace 6 meses, ya desde el mes de marzo del presente año, la inmensa mayoría de los familiares de los rehenes israelíes llegaron a la conclusión que el gobierno de Israel no quiere liberarlos, que solo los usa como pretexto como pretexto de guerra, como pretexto para denunciar a Hamás, pero que en realidad el gobierno de Israel viene saboteando. En marzo, por ejemplo, había una tregua y había un intercambio de rehenes y prisioneros en curso y una negociación para llevar ese intercambio a su fin. Y fue el gobierno de Israel el que violó la tregua y en realidad rompió en ese momento las negociaciones acerca del intercambio de rehenes y prisioneros. Bueno, ¿qué ha sucedido desde entonces? Desde entonces ha sucedido de que repetidamente el gobierno de Israel ha presentado nuevas demandas, después de negociaciones jamás las ha aceptado y cada vez que jamás había aceptado o estaba a punto de aceptar las condiciones impuestas, el gobierno de Israel las ha cambiado por nuevas condiciones y lo que sucedió hace pocas semanas fue incluso que cuando estaba reunido el liderazgo de Hamás en Qatar para firmar el acuerdo de tregua y de intercambio de rehenes y prisioneros, Israel atacó de forma aérea el lugar de reunión, atentando contra la vida de los dirigentes de Hamás, que son precisamente los que debían decretar la libertad de esos rehenes. Entonces los familiares de los rehenes israelíes están totalmente en contra de lo que está haciendo el gobierno de Israel ahora. Eso es importante decirlo porque es algo de que las embajadas de Israel alrededor del mundo, los propagandistas de Israel en los medios de prensa internacionales tratan de ocultar. Ellos hablan que como si fuera que las operaciones militares de Israel en Gaza son para liberar a los rehenes israelíes. Bueno, eso es mentira. Y esa mentira es denunciada
es denunciada en manifestaciones diarias que los familiares desesperados de los rehenes israelíes realizan frente a la residencia del primer ministro Netanyahu en Jerusalén, en el centro de Tel Aviv, en el centro de Jerusalén, en acciones desesperadas tratando de interrumpir el tránsito en las rutas de Israel, diciendo el gobierno de Israel está condenando a nuestros hijos, a los rehenes israelíes en Gaza, a una posible, probable muerte de la manera en que está y los usa solo para perpetuar la guerra. Esto significa también que en los últimos meses primero en torno a estos familiares de rehenes, pero también en torno a que se está abriendo el debate público, también dentro de Israel está cuestionado el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. No todos los que salen a protestar, y ahora ya son cientos de miles los que salen a protestar en Israel a favor del fin de la guerra, no todos los que salen a protestar dentro de Israel lo hacen por identificarse con el sufrimiento del pueblo palestino. Hay que ser sincero y no existe tal grado de conciencia dentro de la sociedad israelí, pero sí existe conciencia dentro de la sociedad israelí que la continuación de esta guerra genocida en Gaza implica un daño irreversible también para la sociedad israelí. Hay algunos fenómenos que llaman mucho la atención y que se están filtrando informaciones incluso dentro de las filas del ejército de Israel. Por ejemplo, hay un aumento preocupante en la cantidad de suicidios de reclutas y de reservistas eh, eh, que por lo visto tienen mucha dificultad para afrontar las consecuencias de las atrocidades en las que participaron o que les tocó ser testigo de ellas en la Franja de Gaza. Los suicidios son decenas por ahora, pero las excepciones, la cantidad de soldados, reclutas y reservistas que acuden a los servicios psiquiátricos pidiendo la excepción psiquiátrica o tratamiento psicológico urgente por trastornos postraumáticos, por situaciones de ansiedad extrema, se cuentan ya por miles. Entonces hay un efecto sobre la sociedad israelí que hace de que algunos sectores dentro de la sociedad israelí están cobrando conciencia acerca de lo que está sucediendo en Gaza, a pesar que los grandes medios de comunicación en Israel, es importante explicarlo, no presentan frente al público de Israel el sufrimiento y las atrocidades que se están cometiendo en Gaza. Entonces estamos dentro de la sociedad israelí, hay un proceso de discusión, de movilización y yo diría, de apertura cada vez mayor de visiones críticas frente a las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu. Sí hay que aclarar de que todavía importantes partes de la sociedad israelí están a favor de estas acciones bélicas, de este genocidio, en el sentido de que todavía razonan con la lógica que se impuso inmediatamente después del ataque de Hamas y el asesinato de civiles israelíes el 7 de octubre de 2023, que es una lógica de venganza, una lógica muy primitiva, muy espantosa por lo que conlleva, pero hay que reconocer de que buena parte de la población todavía se deja llevar por esa lógica. Pero como estaba explicando recién, eso está cambiando. Quisiera
si me permiten, hacer un aparte acerca de lo que está sucediendo en Cisjordania. Cisjordania y Gaza son dos territorios separados que no tienen continuidad geográfica entre ellos. Gaza está al sur oeste de Palestina y de Israel. Israel y Palestina como territorio es el mismo territorio. Israel es un estado constituido. Palestina ha estado bajo dominio militar de Israel. Son los territorios habitados por palestinos que han estado bajo dominio militar de Israel durante décadas, pero que no, del punto de vista legal, no conforman parte del Estado de Israel. En Cisjordania, que está al este de Palestina, o en la zona este de Palestina, en Cisjordania se lleva a cabo, no desde ahora, no desde el 7 de octubre del 23, sino desde décadas antes y desde el 7 de octubre del 23 de manera más acelerada, un continuo proceso de despojo de tierras de campesinos a manos de colonos israelíes apoyados por el ejército y colonos armados que funcionan como fuerzas paramilitares. Es un proceso lento, persistente, entre otras razones por la increíble capacidad de apego a la tierra, de resistir la violencia y de tratar de mantener el tejido social que demuestran los campesinos palestinos, pero es un proceso que se ha acelerado mucho en los últimos 2 años. Probablemente algunos de ustedes han visto la película No Other Land, No hay otra tierra, una película palestino-israelí que ganó importantes premios internacionales el año pasado. Quien no la haya visto la recomiendo mucho para entender cómo ese proceso de despojo, antes de despojo, de hostigamiento constante, de demolición, que tiende a conseguir el desplazamiento forzado de los campesinos palestinos para despojarlos de su tierra y para instalar en su lugar nuevas colonias israelíes, cómo se va dando ese proceso. Bueno, en estos últimos meses ese proceso se ha acelerado mucho porque la acción de los colonos armados es totalmente impune. Hay una colaboración total entre el ejército, la policía y los colonos armados. Y eso ha llevado de que en estos 2 últimos años, también hay que aclarar, en los territorios de Cisjordania casi no hay presencia armada de Hamas. Hamas es ilegal. La autoridad palestina que domina parte de las ciudades en Cisjordania tiene una policía propia que hace todo lo posible por evitar acciones armadas de Hamas o de otros grupos de resistencia palestino, porque se opone al uso de la lucha armada, que en realidad solo sirve como pretexto para la represión israelí. Y sin embargo, a pesar de que hay muy pocas acciones armadas, guerrilleras o terroristas en Cisjordania, ya hay en los últimos 2 años más de 1.000 muertos civiles palestinos, mayormente en manos de colonos por bala o de patrullas militares en incursiones, y hay alrededor de 40.000 nuevos desplazados palestinos en distintas partes de Cisjordania en estos últimos 2 años. Ahora, ¿cuáles son los planes del gobierno de Israel? ¿Qué pretende el gobierno de Israel con todas estas acciones que realiza militarmente en Gaza, utilizando a los colonos como fuerza paramilitar y con apoyo militar en Cisjordania? En Israel hay un gobierno, una coalición de gobierno de derecha conservadora con ultraderecha religiosa que pretende
desalojar en lo posible a la población palestina del máximo de territorios que pueda desalojarla para anexar esos territorios y construir un Estado de Israel más grande. Esa es la estrategia. Durante mucho tiempo Netanyahu trató de ocultar esa estrategia, no estaba seguro, no se atrevía a presentarla abiertamente. Mayoritariamente quienes se pronunciaban en ese sentido eran los ministros de los partidos de la ultraderecha, el ministro de Seguridad Nacional, así se llama el ministerio que está a cargo de la policía, Itamar Ben-Gvir, que debo decir de que no tengo otro calificativo para su ideología que la de un supremacista, de un racismo abierto, de concepciones nazis. No, no hay otro término que pueda describir a Itamar Ben-Gvir. Y el otro representante de la ultraderecha, Bezalel Smotrich, que es ministro de Finanzas y ministro especial designado para las operaciones civiles en los territorios ocupados de Cisjordania. Estos dos ministros eran los que presentaban abiertamente esa estrategia, mientras que Netanyahu, siendo primer ministro y teniendo que tratar de mantener un poco las relaciones exteriores de Israel, se cuidaba de decir abiertamente qué era lo que estaba planeando. Bueno, ese doble juego prácticamente se acabó en las últimas semanas. También Netanyahu ha hablado abiertamente de lo que se trata es anexar Cisjordania tratando de impedir la creación de un Estado palestino. Eso es lo que está en juego. De eso se trata. Se trata de un intento por desalojar por la fuerza a la mayor cantidad de palestinos y anexar territorios que deberían ser del nuevo Estado palestino para impedir que se cree un Estado palestino para, como dijo Smotrich hace pocos días, para enterrar, para sepultar definitivamente toda esperanza palestina a un Estado propio. Esa es la idea, esa es la estrategia y a veces me sorprende cuando oigo a distintos actores internacionales bien intencionados hablar de que decir que hay que tratar de crear las condiciones para ayudar a una negociación de paz. Bueno, lamento decir, no hay voluntad del lado del gobierno de Israel para negociaciones de paz. Lo digo con mucho dolor. Quiero aclarar, yo soy uruguayo, soy también israelí. Vivo en Israel desde que soy niño. Tengo hijos, hijas, nietas en Israel y lo digo con mucho dolor porque quiero a muchísima gente en Israel y porque hablo en contra del gobierno de Israel, no en contra del pueblo de Israel, a pesar de que lamentablemente la mayoría de ese pueblo eligió a este gobierno. Pero lo hablo con mucho, lo digo con mucho dolor porque se trata de un futuro muy malo para los israelíes y los palestinos. Porque esto que se está tratando de concretar ahora es sepultar toda esperanza de que pueda haber en el futuro un acuerdo de paz entre ambos pueblos. Porque si no se crea un Estado palestino en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, si no se permite al pueblo palestino realizar su Estado, nación propio y alcanzar unos derechos mínimos que todo pueblo sobre la tierra merece tener, si no se permite eso, la alternativa va a ser una guerra perpetua, una vida llena de hostilidades, de actos espantosos, de guerras infinitas. Y por eso es que con mucho dolor tengo que decir esto. En este momento lo que se necesita
son manos internacionales, y debo decir de que lo que se ha pronunciado en los últimos días en las Naciones Unidas es muy positivo, el reconocimiento de muchos países al futuro Estado palestino, al derecho de los palestinos a tener un Estado propio. Ahora se necesita de que los pueblos del mundo entero y que la mayor cantidad de estados le tuercen el brazo al Estado de Israel, al gobierno de Israel, para obligarlo a retirarse, a parar el genocidio en Gaza, a retirarse de Cisjordania y a permitir la creación del Estado palestino. Por las buenas no va a venir. Yo no quiero que venga por la guerra, por lo tanto es necesaria una presión internacional muy fuerte porque el gobierno actual de Israel, por voluntad propia, no va a ser, no va a avanzar en ese sentido. Eh, por último, quisiera explicar de que este gobierno de Israel, todos los gobiernos de Israel en realidad, no pueden realizar nada de lo que realizan si no tienen el apoyo activo de los Estados Unidos. La dependencia de Israel del punto de vista militar con respecto a los Estados Unidos es total. Por lo tanto, se trata no solo de presionar a Israel para que ceda, sino de presionar internacionalmente a Israel y al gobierno actual de los Estados Unidos. Es eso lo que sustenta la posibilidad de llevar a cabo el genocidio en Gaza, la colonización de Cisjordania y la negación de los derechos del pueblo palestino. De eso se trata hoy. Por eso es tan difícil, porque tienen el apoyo de la principal potencia militar del mundo actual. Sin embargo, del punto de vista económico y del punto de vista político, el gobierno de Israel es mucho más débil de lo que parece y por lo tanto es presionable. Movilizaciones en el mundo entero, sanciones económicas, boicot a los productos, por lo menos no digo necesariamente todos los productos de Israel, los productos militares de Israel no habría que comprarlos, no habría que permitir su comercialización. Los productos producidos por los colonos en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, no hay ninguna razón para que se vendan alrededor del mundo. Esas presiones económicas, sanciones y presiones políticas pueden ser muy eficaces y pueden frenar el genocidio en Gaza. Desde ese punto de vista, todo lo que ustedes y muchos más alrededor del mundo puedan hacer es bienvenido y puede ser efectivo. Em, Pienso de que puede ser mucho más fructífero si pasamos a una ronda de preguntas o intervenciones y estoy dispuesto a referirme a lo que me pidan.